Reflexión del Evangelio del día domingo 3 de septiembre del 2023. 22º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 21 al 27. El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, dice el Señor. En el Evangelio de hoy, Jesús mismo empieza a hablar de su pasión. A lo largo del camino hacia Jerusalén, explica abiertamente a sus amigos lo que le espera al final en la ciudad santa y preanuncia su misterio de muerte y de resurrección, de humillación y de gloria. Dice que deberá sufrir mucho por causa de los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que lo matarán y al tercer día resucitaría. Pero sus palabras no son comprendidas, porque los discípulos tienen una fe todavía inmadura y demasiado unida a la mentalidad de este mundo. Ellos piensan en una victoria demasiado terrena, y por eso no entienden el lenguaje de la cruz. Frente a la perspectiva de que Jesús pueda fracasar y morir en la cruz, el mismo Pedro se revela y le dice: «No lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti». Pedro cree en Jesús, tiene fe, le quiere seguir, pero no acepta que su gloria pase a través de la pasión. Para Pedro y los otros discípulos, pero también para nosotros, la cruz es algo incómodo, es un escándalo. Mientras que para Jesús escándalo sería el huir de la cruz, que sería como eludir la voluntad del Padre, a la misión que Él le ha encomendado para nuestra salvación. Por esto Jesús responde a Pedro: «Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres». Poco tiempo antes, Jesús ha alabado a Pedro. Le ha prometido ser la base de su iglesia, el fundamento, y poco tiempo después le llama Satanás. ¿Cómo se entiende esto? Nos sucede a todos. En los momentos de devoción, de fervor, de buena voluntad, de cercanía al prójimo, miramos a Jesús y vamos adelante, pero en los momentos en los que viene la cruz, huimos. El diablo, Satanás, como dice Jesús a Pedro, nos tienta. Es propio del espíritu malo. Es propio del diablo alejarnos de la cruz de Jesús. Dirigiéndose después a todos, Jesús añade: «Si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga». De este modo Él indica el camino del verdadero discípulo, mostrando dos actitudes. La primera es renunciar a sí mismos, que no significa un cambio superficial, sino una conversión, una inversión de mentalidad y de valores. La otra actitud es la de tomar la cruz. No se trata solo de soportar con paciencia las tribulaciones cotidianas, sino de llevar con fe y responsabilidad esa parte de cansancio, esa parte de sufrimiento que la lucha contra el mal conlleva. La vida de los cristianos es siempre una lucha. La Biblia dice que la vida del creyente es una milicia, luchar contra el espíritu malo, luchar contra el mal. Así el compromiso de tomar la cruz se convierte en participación con Cristo en la salvación del mundo. Pensando en esto, hagamos que la cruz colgada en la pared de casa, o esa pequeña que llevamos al cuello, sea signo de nuestro deseo de unirnos a Cristo en servir con amor a los hermanos, especialmente a los más pequeños y frágiles. La cruz es signo santo del amor de Dios, es signo del sacrificio de Jesús, y no debe ser reducida a objeto supersticioso o joya ornamental. Cada vez que fijemos la mirada en la imagen de Cristo crucificado, pensemos que Él, como verdadero siervo del Señor, ha cumplido su misión dando la vida, derramando su sangre para la remisión de los pecados, y no nos dejemos llevar a la otra parte, en la tentación del maligno. Por consiguiente, si queremos ser sus discípulos, estamos llamados a imitarlo, gastando sin reservas nuestra vida por amor de Dios y del prójimo. A Pedro no le gustó escuchar que Jesús iba a morir, no le sonaba lógico. Podría considerarse loable que Pedro defendiera así la vida de Jesús.
El problema es que no se trata de lo que queremos nosotros, sino que lo más importante es cuál es la voluntad de Dios. Jesús lo sabía y por eso lo reprendió. Qué irónico que en un momento Pedro era una piedra de revelación, pero minutos después estaba sirviendo de piedra de tropiezo. Jesús reprendió a Pedro porque sus palabras estaban sirviendo de tentación para salirse del plan divino. Tal vez Pedro se quedó confundido por la fuerte reacción de Jesús, porque sus intenciones eran buenas. Pero Jesús aprovechó para enseñar un principio del reino que nos sirve grandemente también a nosotros. Jesús enseñó que en el reino de Dios no se trata de hacer nuestra voluntad ni seguir nuestros deseos, sino de hacer la voluntad de Dios. La gente en el mundo basa sus decisiones de vida en sus deseos y pasiones, y hacen cualquier cosa para salvar su vida. Pero en el reino de Dios es lo contrario. Uno no debe buscar complacer los deseos propios, sino complacer a Dios, y la obediencia a Dios es hasta la muerte. Por eso dijo Jesús: pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? La negación de la voluntad propia suena muy fuerte y algo drástico, pero es algo muy normal en el reino de Dios. Jesús señala los grandes beneficios que se obtienen al hacerlo y dice: porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Con esto debemos darnos cuenta que la recompensa eterna es mejor que cualquier placer que este mundo pueda ofrecer, porque es meramente temporal. Al momento de decir: si uno quiere salvar su vida la perderá, pero el que la pierde por mí la encontrará, Jesús no está hablando de un tema religioso. Está planteando a sus discípulos cuál es el verdadero valor de la vida. Hay dos maneras muy diferentes de orientar la vida. Una conduce a la salvación, la otra a la perdición. Jesús invita a todos a seguir el camino que parece más duro y menos atractivo, pues conduce al ser humano a la salvación definitiva. El primer camino consiste en aferrarse a la vida viviendo exclusivamente para uno mismo, hacer del propio yo la razón última y el objetivo supremo de la existencia. Este modo de vivir buscando siempre la propia ganancia o ventaja conduce al ser humano a la perdición. El segundo camino consiste en saber perder, viviendo como Jesús, abiertos al objetivo último del proyecto humanizador del Padre, saber renunciar a la propia seguridad o ganancia, buscando no solo el propio bien, sino también el bien de los demás. Este modo generoso de vivir conduce al ser humano a su salvación. Jesús está hablando desde su fe en un Dios salvador, pero sus palabras son una grave advertencia para nosotros. ¿Qué futuro le espera a la humanidad dividida y fragmentada, donde los poderes económicos buscan su propio beneficio, los países su propio bienestar y los individuos su propio interés? La lógica que dirige en estos momentos la marcha del mundo es irracional. Los pueblos y los individuos estamos cayendo poco a poco en la esclavitud de tener siempre más, y todo es poco para sentirnos satisfechos. Para vivir bien, necesitamos siempre más productividad, más consumo, más bienestar material, más poder sobre los demás. Buscamos insaciablemente bienestar, pero ¿no nos estamos deshumanizando siempre un poco más? Queremos progresar cada vez más, pero ¿qué progreso es este que nos lleva a abandonar a millones de seres humanos en la miseria, el hambre y la desnutrición? ¿Cuántos años podremos disfrutar de nuestro bienestar cerrando nuestras puertas a los más necesitados? Generalmente solo buscamos salvar nuestro nivel de bienestar y no queremos perder nuestro potencial económico. Y así jamás daremos pasos hacia una solidaridad con nuestros hermanos. Pero no nos engañemos, el mundo está siendo cada vez más inseguro y más inhabitable para todos. Para salvar la vida humana en el mundo, hemos de aprender a perder. Renunciar es alejarnos de todo aquello que nos impide cumplir la palabra de Dios. Es alejarnos de la indecisión, la pereza, el conformismo,
la vergüenza, la indiferencia y aún con nuestros problemas y dificultades, seguir a Cristo, con buenas acciones y buenas actitudes. Cargar la cruz a veces se trata de nosotros mismos y todo lo que comprende nuestra propia persona. Hoy el Señor nos desafía una vez más a ir más allá de nuestros egoísmos e intereses y apegos. Nos reta fuertemente a poner nuestro corazón en las cosas que realmente tienen verdadero sentido y que trascienden de este mundo. Nos invita a negarnos a todo apego humano y a dejar que Él sea nuestro mayor tesoro en este mundo para convertirse en nuestro mayor tesoro en la vida futura. Para seguir a Cristo debemos cargar con nuestra cruz, con nuestras dudas, nuestros miedos, nuestras miserias, nuestra historia personal, nuestras luchas, nuestros traumas, nuestras esperanzas y también con nuestros talentos, nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra fortaleza, pero sobre todo con nuestras ganas de vivir y servir al Señor y a nuestro prójimo. Negarnos a nosotros mismos significa colocar nuestro ego fuera de la escena y poner en su lugar a Cristo. Y con respecto a la cruz, no tenemos que llevar la cruz de Cristo, sino nuestra propia cruz. Si hemos de seguirle, hay una cruz para cada uno de nosotros. El sendero que Jesús y sus seguidores recorrerían sería de penalidades y sufrimiento, pero al perder así su vida, hallarían una mejor. El que no asumiere los riesgos incluidos en convertirse en un discípulo del Señor Jesucristo, a la larga perdería su vida. Si para un individuo fuese posible con el propósito de preservar su propia vida y ganar al mundo entero, y en el proceso perder su alma, ¿qué valor tendrían entonces sus posesiones materiales? Pero queda una esperanza para los verdaderos discípulos. En la segunda venida de Cristo, el juez justo dará a cada uno su propia recompensa. No es fácil asomarse al mundo interior de Jesús, pero en su corazón podemos intuir una doble experiencia, su identificación con los últimos y su confianza total en el Padre. Por una parte, sufre con la injusticia, las desgracias y las enfermedades que hacen sufrir a tantos. Por otra, confía totalmente en ese Dios Padre que nada quiere más que arrancar de la vida lo que es malo y hace sufrir a sus hijos. Jesús estaba dispuesto a todo con tal de hacer realidad el deseo de Dios, su Padre, un mundo más justo, digno y dichoso para todos. Y, como es natural, quería encontrar en sus seguidores la misma actitud. Si seguían sus pasos, debían compartir su pasión por Dios y su disponibilidad total al servicio de su reino. Quería encender en ellos el fuego que llevaba dentro. Jesús les dice a sus discípulos: si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. El aferrarse ciegamente a las cosas mundanas, materiales y pasajeras solo hace que el hombre se pierda, se llene de avaricia y ambición. Muchas veces hemos notado que ni todo el dinero del mundo ha podido salvar la vida, ni ha podido evitar la muerte. Y hablamos con esto de la muerte física y de la espiritual, y con esto no se gana la vida eterna. Pero todo aquel que arriesga su vida de una manera generosa, valiente y llena de fe, cumpliendo con los mandatos y preceptos del Señor con amor y caridad hacia los demás, lo lleva a salvar su vida, porque obedeciendo al Señor se gana la vida eterna. Es bueno esforzarse para vivir bien teniendo lo necesario, pero también es bueno ser caritativos y compartir lo que tenemos con quienes más nos necesitan. El pensamiento de Jesús es claro: el que camina tras Él, pero sigue aferrado a las seguridades, metas y expectativas que le ofrece su vida, puede terminar perdiendo el mayor bien de todos, la vida vivida según el proyecto salvador de Dios. Por el contrario, el que lo arriesga todo por seguirle, encontrará vida entrando con Él en el reino del Padre. Quien sigue a Jesús tiene con frecuencia la sensación de estar perdiendo la vida por algo que probablemente no suceda y que es inalcanzable, y que están gastando sus mejores años y sus energías por algo inútil. Pero el verdadero seguidor de Jesús, alimentado por su fe inquebrantable, sigue su palabra,
sus enseñanzas y obedece sus mandatos, porque cree que realmente su Salvador, Jesús, lo llevará a la vida eterna. Jesús nos dice: dichosos los que creen sin haber visto. ¿Qué hacía Jesús cuando se veía turbado por este tipo de pensamientos oscuros? Identificarse todavía más con los que sufren y que más lo necesitan, y seguir confiando en ese Padre que puede regalarnos una vida plena y eterna, que no puede deducirse de lo que experimentamos aquí en la tierra. Hoy consideramos que ver a Jesús y seguirle requiere tener una obediencia madura que nos permita escuchar y ser responsables, el ser capaces de responder. Y esto solo es posible en las personas que verdaderamente se han liberado de los caprichos y de las pasiones. Escuchar y responder a la llamada de Dios en nuestras vidas cotidianas significa ser capaces de olvidarnos de nosotros mismos y de servir a los demás. Recordemos que solo el amor hace factible este riesgo. Para vivir una vida pura de entrega, uno no debe considerar nada como propio en medio de la abundancia. Un ejemplo es la vida familiar, donde los padres se entregan total y generosamente al bienestar de la familia, quizás hasta el punto de olvidarse de sí mismos. Ellos procuran actuar así para que sus hijos estén bien preparados para que tengan mejor futuro. Si es así, además, la familia será una y unida. Tenemos cientos de conmovedores ejemplos de profesores, médicos, agentes sociales, personas consagradas y santos. El Papa Francisco nos empuja a ver a Jesús en nuestra vida corriente, pues aunque la vida de una persona se mueva en un terreno lleno de espinas y malezas, hay siempre espacio en el cual la buena semilla puede crecer y nos dice: tienen que confiar en Dios. Un grano de trigo puede liberar toda su vitalidad solo cuando se rompe y muere, como Jesús, el cual muriendo mostró todo su amor dando la vida. El ejemplo del grano de trigo es la vida misma de Jesús y de cada discípulo que le sirve, que da testimonio de Él y que tiene vida en Él. Por lo tanto, dice Jesús: el que pierda su vida por mí, la encontrará. Andemos pues animados, pues la recompensa será grande, tan grande como lo sean nuestras buenas obras. Hermanos míos, recordemos que cargar con la cruz no es cargar con una cruz colgada en el pecho, sino que es la cruz del propio deber, la cruz del sacrificarse por los demás con amor. Asumiendo esta actitud, siempre se pierde algo, pero es un perder para ganar la vida eterna. Jesús es nuestro gran Maestro, nuestro Señor, y por su obediencia amorosa a su Padre, hasta la muerte de cruz, Jesús cumplió la misión de reparar nuestras faltas, nuestros pecados, como siervo obediente que nos justifica a muchos, cargando valientemente con nuestras culpas. Gracias, Señor Jesús. Padre nuestro, hoy nos presentamos ante ti para entregarte todo aquello que está en nuestro corazón. Danos fe y valor para renunciar a nosotros mismos y seguir a tu Hijo amado con nuestra cruz a cuestas. Frente a nuestra debilidad, danos fortaleza y ayúdanos para no abandonar el camino de la cruz, que es el camino de la salvación. Danos la firmeza para resistir todo aquello que nos haga tropezar y así seguir fielmente tus mandatos. Todopoderosísimo Espíritu Santo, Espíritu fortificador, Espíritu de amor, ven a nuestras vidas, ilumina nuestras mentes, abre nuestro corazón, guíanos para que al leer la palabra de Dios podamos discernir, meditar y llevarla a la práctica con buenas obras. Ven, Espíritu Santo, habita en cada uno de nuestros corazones y haz que la palabra nos llene de vida. Señor Jesús, que tu cruz sea nuestra mayor esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva, y que en ella se fortalezca y madure nuestra fe, para que podamos cargar con alegría nuestra propia cruz y seguirte. Ayúdanos a buscar lo que nos haga crecer en el amor, para darte gloria y servir mejor a los demás. Ayúdanos, Señor, a buscar los bienes que duren y valgan para la eternidad. Santísima Virgen María, ayúdanos a no retroceder ante las pruebas y los sufrimientos que el testimonio del Evangelio conlleva para todos nosotros. Llénanos con tu amor cada día, para que llenos de alegría
podamos servir con caridad a todos aquellos que nos necesitan. Dios te salve María. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.